Apasiona este tema. Listo, muy bien. Bueno, hombre, nuevamente buenas noches. Pues convocamos precisamente a este encuentro porque pues queremos darles a los que están haciendo este vacacional en formulación y evaluación de proyectos los pormenores del curso. Entonces, antes de comenzar, quisiera preguntarte si ya revisaste temáticas y, digamos, elementos que debemos desarrollar en función de las actividades. Profe, pues yo sí estuve revisando lo que no vi o no me aparece, porque no sé por qué hasta ayer apenas me vino pues como a dejar abrir como la información. Por ejemplo, donde a uno normalmente le sale el programa y las unidades, no tengo esa información ahí. Yo no sé si es que no están o en qué parte quedaron. Sí, Porque esa información si no la he podido ver. sí. Lo que estuve mirando fue como ya lo que usted puso como la bienvenida del curso, pues en anuncios y eso, y lo de la actividad y unos videos que tiene ahí como de unos módulos ante unas sesiones anteriores. Sí, señor. Esos fueron los que alcancé a mirar. Ah, bueno, ¿y has entendido qué es lo que hay que hacer o todavía tenés dudas? Pues no duda, sí. Es como mucha cosa para el tiempo como tal. Sí, Entonces sí, señor. como entender bien cómo hay que centrarse porque siempre es mucho para desarrollar. Porque igual pues en los otros videos usted lo habla y obviamente pensando en una materia de 2 meses. Ah, En esta no sé cómo es el enfoque o en qué hay que centrarnos o es igual todo, pero entonces cómo se arranca, como ese tipo de cosas. buen hombre, John. Entonces, mm, ya te diste cuenta que comenzamos el 21, ¿sí o no? Ujú. En ese orden de ideas, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces nos vamos a ir para formulación y evaluación de proyectos. Cuando entras, te aparece esta primera información, que es Sí. básicamente un tema de bienvenida, y nos vamos a concentrar en estos 4 elementos. La idea es formular una problemática con enfoque hacia mercados en cualquier economía. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos plantear una problemática y esa problemática en función de que nos pueda generar una idea de un desarrollo de proyecto con fines comerciales. O con lo que voy a decir ahí, básicamente, cuando hablo con fines comerciales, no es para montar empresas, sino para diseñar el proyecto, porque en 5 semanas, pues como muy bien lo dices, no vamos a concentrarnos en el tema de desarrollar un proyecto para implementarlo, sino simplemente para formularlo. ¿Qué estás estudiando? Contaduría. Bueno, entonces en ese sentido, hombre John, la situación es si querés montar un consultorio empresarial, si querés dar asesorías o consultorías en el tema de contaduría, cierto, cosas así por el estilo, pero que de cierta manera encuentres una problemática en el mercado y que en esa problemática podamos generar una idea de proyecto, una idea que solucione esa problemática. Lo segundo, pues digamos que de cierta manera, y tienes razón por el tema del tiempo, deberíamos de desarrollar varias ideas y establecer una matriz de priorización para escoger la mejor. Pero por temas de tiempo entonces no nos va a dar, ¿cierto? No nos va a dar este ejercicio. Entonces, mi recomendación en este punto es simplemente presentar un análisis de una solución que pueda dar respuesta a una problemática. Lo que sí vamos a hacer es el diseño de un modelo de negocios bajo una estructura Canvas. Entonces,
digamos que esta formulación de esta problemática la vamos a hacer en esta primera semana. La entrega la tenemos que hacer la próxima semana, Está para el específicamente, martes. exactamente, 28 de junio. Sí, señor. Entonces enseguida profundizamos un poco más sobre eso. Al modelo de negocio sí le vamos a dar unas 2 semanitas. O miramos a ver si de pronto a esta también le podemos dar unas 2 semanas. A diseño de modelo de negocio otras 2 semanas. Y a la simulación y a la estructura financiera, donde tenemos que, digamos, establecer elementos de estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, flujo de caja, indicadores financieros. Entonces, a eso tal vez le daremos una semana, ¿cierto? Porque esa última ya va prácticamente, yo digo que sí, que las primeras son como las pesadas, porque es donde uno tiene que Exactamente, construir. ajá, exactamente. Entonces, la idea es hacer 3 entregas en función de eso. Esta primera, que es la formulación, la segunda, que es el modelo de negocios, y la tercera entrega, que es el tema financiero. Sí, Además de esas 3 entregas, la idea es hacer una actividad en inglés. Y esa sí. actividad en inglés de la segunda entrega, de esta, del diseño del modelo de negocios. Y ahí llevamos 4 actividades. Y una quinta actividad que es un examencito tipo Saber Pro, ¿cierto? Ujú. Que abarque estos elementos que tenemos acá en contextos. Entonces ahí tenemos el 100%, ¿correcto hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Eh, Aquí tenemos el programa. Aquí tú le das clic ahí en tu plataforma y te tiene que aparecer el programa, Ok. ¿cierto? Entonces tú le das clic allí y te lleva a una ventana nueva. Te dice que es la formulación y evaluación del proyecto. Te vas a dar cuenta que hay muchos elementos adicionales, pero estoy haciendo un resumen de todo este contexto por las 5 semanas que tenemos que desarrollar. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Ujú. Bueno, eh, y aquí vas a encontrar el cronograma de los encuentros que vamos a tener. Hoy tenemos el primero, el 7 de julio tenemos el segundo y el 13 de julio tenemos el tercero. Sí, ¿Correcto? correcto. Listo. Y aquí hay unos recursos. Entonces aquí está el libro de marco lógico. Del marco lógico vamos a hacer la construcción de la problemática hasta cierto contexto, hasta cierto límite. Enseguida te explico o les explico hasta dónde vamos a llegar. Está el modelo de negocios, que es una cartilla diseñada por mí, o sea, desde que esta cartilla del modelo de negocios le corresponde específicamente a la segunda entrega. Y obviamente todo ese documento que van a construir en esas 5 semanas deberá conversar con el tema del manual escritural y con el tema de las normas APA. Aquí hay un video y aquí hay un documento. O sea, Ujú. que ese documento debe estar bien presentadito y no digamos de manera desorganizada. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, correcto. Bueno, muy bien. Ya tienen en el anuncio un mensaje de bienvenida, ¿cierto? Donde decimos que del 21 al 28 de junio revisar por tareas, todas las actividades que están allí. Hoy Ujú. estamos en este encuentro, la cancelación del curso, 5 actividades, algo muy sencillo. ¿Listo? Sí, señor. Y no olvides, por favor, el tema del foro de presentación. ¿Ya lo hiciste? Sí, ese sí lo hice ya. Ah, bueno, es de esos vos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, contaduría pública, listo, a la consulta. Vean, entonces sería muy bueno una problemática desarrollada en este campo, consultoría de software. ¿Cuál es la problemática que hay ahí? Y presentar un proyecto un poco más robusto en ese ejercicio. ¿Me hago entender? Como enfocarlo por ahí, por ese lado, en ese tema. Exactamente, enfocarlo por ese lado. Consultoría de software contable.
pero ¿por qué? ¿Cuál es la problemática que tienen? Y lo puedes enfocar desde el punto de vista de las pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas son las que tienen limitación de presupuesto y de gestión informática, y allí puedes desarrollar pues una propuesta bastante interesante, ¿de acuerdo? Porque yo ahí estaba pensando con lo que usted hablaba en los otros encuentros, profe, pues y más lo que viene sucediendo desde el año pasado con todo este tema pues de normatividad de impuestos y todo eso que todos los días sacan una ley nueva que sí ha afectado bastante a las empresas en el tema, pues los que son los que entre comillas no eran pues como legales o que no estaban pues bien constituidos con software y eso, como tirarlo por ese lado. Mm, la pregunta es, mm, discúlpame que es que por aquí me trajeron una arepita nomás de sabrosa. Tranquilo. Mm, mm, la pregunta es, tienes que pensar de aquí a 4 semanas, mm, antes de que se nos acabe el curso la última semana, si lo que estás pensando se le puede sacar dinero. ¿Me hago entender? Sí, 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 claro. Listo. Bueno, Ujú. y ya acá en el tema de tareas, entonces ya aquí hay algo muy puntual. Entonces, la idea, como te digo, es encontrar una idea de proyecto, pero esa idea de proyecto debe estar fundamentada, argumentada, buscando en bases de datos quiénes más están investigando sobre el tema, qué es lo que dicen, cómo han solucionado ese tipo de problemáticas. Y hay que redactar la problemática, hay que esquematizarla. Y en ese sentido, digamos que por temas de tiempo voy a eliminar aquí cositas. ¿Qué voy a eliminar? Entonces la idea, discúlpame que por ahí creo que llegó a tiempo otro compañero. Entonces la idea es, hombre, John y Mauricio. La idea, voy a eliminar de acá el análisis de involucrados, redacción, árbol. Eh, Voy a eliminar posibles soluciones. Voy a dejar estas y voy a eliminar valoración de soluciones. Muy bien, por temas de tiempo. Muy bien. Entonces la idea es redactar la problemática, establecer un árbol del problema y presentar solución a esa problemática para cortar los tiempos, ¿cierto? Para poderles facilitar a ustedes la gestión. En ese sentido, aquí hay un material de apoyo. Vamos aquí a actualizar esto. Actualicemos. Y entonces vamos con, aquí hay unas explicaciones muy generales que vos mismo me lo dijiste, ¿cierto? Sí, sí, es Hay así. unas explicaciones para un curso de cierta manera de 2 meses y medio, donde realmente hay una estructura mucho más robusta, pero que de cierta manera podemos resumir por este vacacional. Y aquí hay unos videos de unas explicaciones de cómo se debe materializar el análisis de las soluciones. Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Ujú. Aquí hay un ejemplo de esa formulación. Entonces, si tú te vas o si ustedes se van de cierta manera a ese ejemplo, fíjense en que hay una estructura de redacción y en esa estructura de redacción es fundamental, vamos a ver si por aquí lo encuentro, el tema de búsqueda de bases de datos justificando autores que hablen de esa temática, que hablen de la problemática, que hablen de cierta manera de qué soluciones están planteando, qué han hecho, si no han hecho, si no han planteado la solución, si no han planteado la solución, entonces, ¿qué camino ha tomado ese ejercicio? ¿Me estoy haciendo entender, John? Sí, señor. Ahí sí. Bueno, dame otro segundo, le pego otro mordisquito a esta vaina.
Mm, mm, Además, fuera de eso, es importante desarrollar el árbol del problema. En el árbol del problema, en el centro se coloca la idea, valga la redundancia, la idea central de la problemática. En la parte de abajo, en la parte inferior, se colocan las causas. Y en la parte de arriba, en la parte superior, se colocan los efectos. Eso quiere decir, estas causas, ¿qué efectos generan en la problemática? ¿Me estoy haciendo entender o no? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, una recomendación muy puntual, mis estimados compañeros, que si ustedes hablan de causas aquí en la par, en el dibujo, en el esquema, que estas causas aparezcan en la redacción explicaditas. Si ustedes hablan de los efectos, que estos efectos aparezcan en la redacción bien explicaditas. Porque ¿qué normalmente sucede? Hombre, que empiezan a hablar de la problemática, pero cuando hablan de la problemática, los efectos y las causas aparecen a medias o no aparecen. Entonces, inmediatamente cuando yo vea la actividad de ustedes, les mandaré comentarios manifestándoles que la redacción no tiene coherencia o un hilo conductor con el árbol del problema. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Correcto. Sí, profe, sí. Bueno, ojo pues que se tienen que concentrar en una problemática que pueda tener una solución. Entonces aquí viene, ustedes pueden colocar aquí varias soluciones, varias, o una única solución. Me gustaría que fueran varias y que ustedes me hagan una selección de una única solución basada en unos criterios, ¿Eso qué quiere decir? Olvídense de este tema de la valoración porque no nos va a dar tiempo de hacer este tema de esta valoración. ¿Cierto? Sería muy interesante que hicieran estas valoraciones, ¿cierto? Pero no nos da tiempo pues porque tenemos básicamente 5 semanas para el desarrollo del diseño. Entonces, en ese sentido, pero sí me gustaría que hicieran lo siguiente. Que tuviesen varias soluciones a la problemática y que me escojan una con base en unos criterios. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de soluciones a un problema, es importante manifestar bajo qué criterios se seleccionó esa solución. Entonces, estos elementos pueden ser transversales. Es que la solución presenta menos costos, además de eso hay ahorro en tiempos, además de eso hay impacto económico y social positivo, hay personal especializado y de cierta manera, como les digo, estos criterios que ustedes van a argumentar, y cuando digo argumentar es darle una pequeña explicación a esos criterios, en qué consiste. Porque ustedes no pueden suponer que yo todo lo sé y que tampoco pueden suponer que el simple hecho de que ustedes lo mencionen en el trabajo, entonces yo voy a entender perfectamente qué es lo que ustedes quieren decir. Por eso les pido una breve descripción en qué consisten esos criterios que ustedes utilizaron para darle selección a una de las posibles soluciones que ustedes plantean. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañeros? Sí, entonces ahí, profe, sería, o sea, no iría arriba en la parte del cuerpo del trabajo, sino ahí mismo en los criterios, por ejemplo, ahí ese recurso tecnológico y darle una explicación ahí al frente del por qué se seleccionó ese.
Exactamente. Ok. Así es. Muy bien. Hasta acá llegaría la primera entrega. Entonces, vuelvo y repito. Primera entrega. Una redacción de la problemática, haciendo búsqueda en bases de datos, justificando autores, ¿cierto? Y ojo con este tema de los autores, que esto es citación bajo normas APA. Citación bajo normas APA. Por eso allá, por anuncios, ¿cierto? Allá por anuncios, cerremos aquí un momentico, aquí perdón, en la página de inicio, aquí en la página de inicio, vuelvo e insisto, ustedes encuentran un documento sobre normas APA y un video sobre normas APA, de cómo se debe citar cuando hace uno búsqueda de información. Entonces, en ese sentido, es muy importante que aquí en la tarea, en esta primera actividad que es el primer avance, hagan esa búsqueda inicial. Es que voy a ir a buscar por ejemplo, en Google Scholar. Entonces vengo para Google Scholar y empiezo a buscar inconvenientes de software, ¿cierto? Software contable, pequeñas empresas, Colombia. Y ojo con lo que estoy diciendo ahí. Ahí lo que estoy haciendo es búsqueda de palabras claves. Voy a quitar este D, porque ese D básicamente lo que nos está articulando la oración, y en esa oración no pueden haber palabras de articulado de oraciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos una palabra clave, tenemos dos palabras claves, tres palabras claves. Ya esto se me trasladó. Qué belleza. Volvamos a trasladarlo. Bueno, ahí lo que tenemos es cuatro palabras claves, ¿cierto? Entonces, siempre que hagan una búsqueda con palabras claves, sin artículos de contexto, y le dicen buscar. Entonces, aquí ya tenemos una documentación muy específica y una cosa muy importante. Busquen información desde el 2018. Entonces, le dan ahí 2018. Aquí, impacto del software en la contabilidad colombiana. Eso es un artículo de investigación. A veces aparecen en PDFs. Esos PDFs, entonces aquí me dice ver, mírenlo acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la información que tiene el artículo, que tiene el documento, que tenga la revista, extraer la información, llevarla al documento Word que están construyendo en la redacción de la problemática y obviamente citar a los autores como se debe hacer con normas APA. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Sí, profe, sí. Bueno, y John. Sí, señor, también. Bueno, muy bien. Ahora, es muy importante, aquí tiene el documento de marco lógico, allá les dice que se remitan, permítanme en un momento, verifico nuevamente aquí en la actividad. Ese documento de marco lógico es una metodología para formular proyectos. Entonces dice, oiga, váyase para la página 13 hasta la 19, que está todo el contexto teórico de cómo formular la problemática. Y hay un ejemplo en la página 93 a la 99 para considerar cómo se desarrolla un caso en específico. Entonces, si nos vamos para la 13 a la 19, entonces me vengo para acá para marco lógico, y ahí en marco lógico voy para la página 13, ¿cierto? Vamos a buscar por acá. Esta es la 11. Me enfrío la arepita. Muy bien.
Metodología de marco lógico. Entonces aquí habla de unos elementos, habla de la identificación del problema y las alternativas de solución, habla de algunos elementos, estos son elementos teóricos, y aquí les presenta a ustedes un ejemplo de cómo realmente se debe hacer el árbol del problema. Recuerden que redactan, arman el árbol del problema, cualquier tabla, cualquier imagen que ustedes coloquen en el diseño del proyecto deberá estar con un título y con una fuente. Si lo hicieron ustedes, entonces fuente, 2 puntos, elaboración propia. Y el título, árbol del problema, punto. ¿Cierto? No hay necesidad de hacer este tema de análisis de objetivos, no hay necesidad de hacer el árbol de objetivos, no se me van a concentrar en eso, pero sí se van a concentrar en la identificación de alternativas. Entonces sería muy bueno que se lean ese pedacito, ¿cierto? Y luego se van para la página 93, ¿cierto? Vamos a verificar 92, entonces aquí aparece el ejemplo ilustrativo. Aplicación de la metodología, bueno, condiciones habitacionales de los asentamientos en la unidad vecinal Las Margaritas del barrio Los Andes. Entonces, plantea la problemática. Aquí hay un análisis de involucrados para esa problemática y aquí está el árbol del problema. Entonces, vuelvo e insisto en lo que les dije ahora, que en la redacción haya coincidencia con el árbol del problema, ¿cierto? No van a hacer árbol de objetivos, pero sí van a plantear posibles soluciones. Y aquí hay un ejemplo de cómo plantear esas posibles soluciones, hay un esquema y cómo de cierta manera puede haber un análisis de alternativas. Yo solamente quiero que me planteen las soluciones, ¿cierto? Y vuelvo e insisto, hasta ahí llega la entrega. ¿Alguna pregunta frente a eso? Compañeros. No, ya ahí sería, pues sí, leer como esa documentación que tenemos ahí y definir con los compañeros si lo vamos a hacer. Que igual nosotros no somos y nos tres en este momento. Exactamente. Nosotros ya habíamos hablado Entonces, de hacerlo y no que yo ahí soy como el infiltrado porque ellos sí estudian filosofía los dos. o sea, usted me estudia contaduría pública y los otros 2 compañeros filosofía. Sí. Mm. Habría que ver un tema de pronto que nos podamos mover como todos tres o algo así. Bueno, entonces en ese sentido, John, me recuerdas otra cosa que tengo que mencionarles en este encuentro. Ustedes tienen la posibilidad de, de hacerlo de manera individual o hacen un equipo de 3. Yo no tengo ningún problema con eso. Para mí mucho mejor porque califico si no un proyecto. O hacen 3 proyectos, ¿cierto? Y evalúo los 3, o lo pueden hacer uno individual y otro lo pueden hacer de 2 en parejas. Yo no tengo ningún problema con esa forma de asociatividad. Ustedes son los que deciden ese tema. Listo. Sí, señor. Pero hay una regla muy puntual que yo considero que se debe respetar precisamente desde el punto de vista del grado de la responsabilidad y compromiso, y más sobre todo que vamos a trabajar bajo marcha acelerada, ¿cierto? Si cuando hay bloque académico de 2 meses y medio y algunos compañeros manifiestan que es mucho trabajo para 2 meses y medio, ahora Ujú, imagínense ustedes que van a trabajar solamente en un mes. ujú. Entonces, en ese sentido, aquí hay una regla de oro que considero que se debe respetar, no porque la imponga, pero sí de cierta manera tiene su lógica. ¿Y cuál es? Si
finalizando el curso, faltando una semana, faltando 4 semanas o faltando 3 semanas, ¿cierto? Y ustedes conforman un equipo de trabajo. Y en el transcurso del curso, ustedes se dan cuenta que no se entendieron, que no hay cohesión grupal, que no hay, como dicen por ahí, química. Entonces, ustedes tendrán la potestad, ustedes no me van a consultar a mí, ni me van a poner quejas, ni nada de esas vainas. Simplemente, ustedes ya son personas adultas y toman una decisión, lo hablan entre ustedes. Y en esa conversación ustedes manifiestan, no voy a seguir con ustedes, o los compañeros deciden, no vamos a seguir con usted porque su grado de responsabilidad y compromiso no está alineado con lo que nos están pidiendo en el curso. Entonces, en ese sentido, hay una desintegración del equipo de trabajo, pero la persona que salga del equipo de trabajo deberá presentar una propuesta nueva desde cero. ¿Entendida esa regla? Sí, señor. Sí, profe, sí, entendido, sí, señor. Bueno. ¿Qué más me falta por decirles? Bueno. Estaba manifestando ahora que según nuestro cronograma, esa primera actividad que es investigar, recoger información, leer, y una vez hayamos leído la información, se pasa a la construcción de la problemática, al menos unos 3, 4 autores que soporten la problemática, redactamos, engranamos, armamos el rompecabezas en esa redacción, luego montamos el esquemita, que lo llamamos árbol del problema, después montamos unas 3, 4 soluciones, montamos unos criterios de valoración, los explicamos y hasta ahí llega nuestra entrega. Eso quiere decir que básicamente nos vamos desde el 21 hasta el 28 de junio, ¿cierto? Eso quiere decir que el próximo martes debemos hacer esa entrega. Ahora, quiero manifestarles lo siguiente. Si ustedes al 28 de junio se ven muy acosados, realmente no alcanzan, entonces me escriben al correo acá de la plataforma y me dicen, Carlos, mucho trabajo, muchos compromisos familiares, no alcanzamos, danos una ampliación. Yo no tengo ningún problema de extenderles eso hasta sábado o domingo de la próxima semana. Pero primero quiero que ustedes empiecen ese desarrollo de esa actividad. Y miren a ver si logran hacerla, pues hoy estamos a jueves, este fin de semana. Y miren a ver si alcanzan, porque si no alcanzan, entonces ampliamos un poco el tiempo y no tenemos ningún problema con esa ampliación de tiempos, ¿correcto? Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Y lo último que quiero manifestarles, compañeros, es el tema de asesorías y consultorías, más bien asesorías o acompañamientos, consultorías como tal no, pero sí por lo menos asesoría o acompañamiento. Por acá en la parte de abajo, yo utilizo normalmente un recurso para esos temas. A ver si lo puse aquí. Asesorías virtuales. No lo puse. Normalmente, bueno, vamos a colocarlo de una vez. Ah, sí, sí lo puse, ya lo vi. Aquí está.
Aquí está, miren lo que ahí lo estoy subrayando. Skype. Por Skype, ese es mi usuario. Carlos Villegas 534. Ustedes me mandan una invitación. En caso de que tengan inconvenientes, en caso de que tengan preguntas o inquietudes, ustedes me escriben ahí por Skype. Acordamos un horario para encontrarnos por ese medio y por ahí les estaré dando el acompañamiento o resolvemos dudas o inquietudes por ese medio, para que por favor lo tengan presente después de las 5 de la tarde, ¿cierto? De lunes a viernes y sábados después de las 9 de la mañana hasta las 12 meridiano, normalmente, ¿cierto? Pero asesorías mucho más puntuales, pues digamos que hay una disponibilidad también adicional los jueves. Creo que tengo un espacio mucho más dedicado que podríamos utilizar en esa horita, donde puedo tener, digamos, un poco más de tranquilidad y poderlos atender como ustedes se merecen. ¿De acuerdo? Listo, profe, sí, señor. Sí, señor. Bueno, preguntas. Preguntas, compañeros. No. En el caso de hacerlo los tres, profe, que ahí hablan de armar ese grupo exacto, pues yo la verdad nunca he armado porque pues realmente yo siempre casi que he trabajado solo. Yo veo que hay como una parte de personas donde se arman esos grupos, ahí es donde habría que armarlo en el caso pues de que definamos con Mauricio y el otro compañero Es, trabajarlo. qué buena pregunta esa, hombre, John. Claro, ustedes se van por acá por personas, se van aquí a grupos, ¿cierto? Y aquí es donde lo van a conformar, ¿cierto? Ok. Aquí. Entonces aquí inclusive yo lo que voy a hacer es grupo. Voy a generar el grupo de una vez, lo voy a llamar grupo 1 y voy a montar aquí el límite a 3. Por si de alguna manera quieren, ustedes lo que hacen es simplemente deslizar el nombre de cada uno de Ah, listo. ustedes y lo montan allá, ¿cierto? Voy a, De forma individual, ¿cierto, profe? uno de ustedes lo puede hacer. Ah, ya, ok, listo, profe. Bueno, Listo, entonces sí, voy a señor. colocar aquí grupo 2 en caso tal de que se vaya a generar, digamos, un segundo grupo, ¿cierto? Entonces voy a dejar esos dos grupos conformados y ustedes pues ya se contactan entre ustedes a través del foro. Es muy importante que en el foro ustedes consignen sus datos, ¿cierto? Que consignen sus datos para que se comuniquen entre ustedes. Vea, conformemos el grupo para trabajar. Chévere, sabemos que somos solamente 3 personas. Bien juiciosos, bien responsables, respondamos a las necesidades del curso. Y entonces ustedes se van a ir por personas, vuelvo e insisto, y allá se van por grupos y allá simplemente uno de ustedes, uno, no necesariamente lo tienen que dar los 3, desliza y conforman el grupo, ¿de acuerdo? Listo, profe, sí. Ah, bueno. Sí, no sé si a Mauricio le aparece, porque a mí me aparece el grupo, pero no me aparece pues para adicionar nada, ni me dice que solo puedo entrar si soy invitado. Pues yo ahora verifico bien en la plataforma a ver. Bueno, verifiquen eso, si no me mandan un correíto y si no, pues yo lo organizo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, yo pensaría que eso es todo, compañeros. Ay, qué pena, pues, con la arepita en la boca, pero había algo de hambrecita, entonces tocó, pero creo que logramos dar las explicaciones concretas de qué es lo que necesitamos desarrollar. ¿Estamos? Sí, 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 señor. claro, profe. Eh, Les pido que me llamen Carlos, Ah, ¿cierto? listo, bueno. Carlos, con Carlos está bien. El tema de profe todavía me da
Piquiña, rasquiña, entonces más bien con el nombre. ¿Estamos? Listo, claro. Bien. John, Mauricio, ¿algo más que consideren que debamos discutir? Profe, no, agradecerle la disposición, la tutoría que nos ha dado pues esta noche. Ofrecerles disculpa porque llegué un poquito tarde porque venía pues del trabajo, entonces venía de Pereira hacia Santa Rosa, entonces un poquito de trancón. Y llegué y el computador se estaba reiniciando, entonces se demoró un poquito. No, tranquilo, no hay lío. De todas maneras, esta grabación se las subo mañana. Se las subo mañana, se las voy a subir expresamente en el anuncio. Acá en el anuncio se las voy a subir acá, aquí debajo del link del Listo. encuentro. Y también se las voy a subir por tareas, la grabación se las voy a subir, esa grabación también se las voy a subir aquí debajo de estos videos, debajo de este. Listo, entonces ahí les va a colocar grabación. ¿Estamos? Sí, Ok. señor. Bueno, creo que iniciamos con pie derecho, juiciosos, bien comprometidos, y el próximo 7 de julio tendremos nuestro segundo encuentro para darles las explicaciones de cómo vamos a desarrollar el modelo de negocios. ¿Estamos? Listo. Correcto. Bueno, entonces una feliz noche. Que Bueno, pues descansen. Feliz muchas noche, gracias. bueno, Que esté muchas bien. gracias. Hasta luego. Hasta Feliz luego, noche. se cuidan. Bueno, feliz noche. Hasta luego.